Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Las cartas formales. Entonces, en este módulo vamos a hablar sobre las cartas formales. Por lo general, se utiliza la carta formal para comunicarse con una persona a la que no se conoce, o bien para tratar un tema concreto que requiere el uso de un lenguaje cortés, claro y sencillo, como puede ser cualquier cuestión relacionada con el ámbito laboral, académico o institucional. La formalidad de la queda definida por el empleo de unas frases características de su estilo, denominadas fórmulas de cortesía. Pues una carta formal puede tener distintas finalidades, como son algunas de las que te presentamos a continuación. Entonces vamos ahora a hablar de las distintas finalidades de una carta formal. Y son carta formal de agradecimiento. Pues, ¿qué es una carta formal de agradecimiento? Esta carta se utiliza para agradecer a alguien un periodo de trabajo, el trato recibido en algún sitio, etc. Carta formal de solicitud. Pues una carta formal de solicitud con el fin de solicitar algo, quiere decir permiso de hacer pasantía en las empresas, solicitar expedientes de notas, contrato, justificante, un permiso o una autorización, etc. Carta formal de presentación, pues es ideal para ofrecerse para un trabajo o prácticas de empresa. Carta formal de motivación, pues esto se puede utilizar para explicar las destrezas y competencias. Carta formal de motivación puede utilizarse para explicar las destrezas y competencias de alguien para optar, por ejemplo, a un puesto de trabajo. Carta formal de reclamación, pues está dirigida a realizar reclamaciones, quejas o sugerencias a un establecimiento, un comercio o una empresa en particular. Carta formal de renuncia, pues se utiliza para explicar los motivos por los que se abandonó el puesto de trabajo. Carta formal de maternidad, pues es perfecta para realizar la solicitud de la baja maternal. Entonces, los diferentes tipos de cartas formales son carta formal de agradecimiento, carta formal de solicitud, carta formal de presentación, carta formal de motivación, carta formal de reclamación, carta formal de renuncia y carta formal de maternidad. Ahora vamos a hablar de las cartas formales laborales. Pues las cartas formales laborales pueden escribirse por diversas causas. Y las causas son para solicitar empleo, para escribir una queja al jefe, para realizar una presentación oficial, etc. Las cartas formales laborales deben estar dirigidas a un cargo o a una persona en concreto siempre que se pueda. Es conveniente escribir la carta formal
con un procesador de texto y no de forma manual, ya que además de que será más claro para el destinatario, podrá corregirse las posibilidades faltas de ortografía. Se recomienda que la carta formal laboral se escriba con un lenguaje claro y moderado. La adjetivación no debe ser intensa. En las cartas formales laborales es mejor el uso de frases en positivo si es para solicitar empleo, para no transmitir negatividad. Siempre que se pueda, debe ocupar una página, ya que una carta breve obtendrá una respuesta rápida. Pese a que la carta sea para mostrar descontento por algo, el emisor no debe mostrar su rabia ni su cólera, ya que siempre obtendrá respuesta si trata a su destinatario mediante unas fórmulas de cortesía características. Las fórmulas de cortesía para la carta formal son muy importantes cuando queremos escribir una carta formal. Muestran respeto hacia el destinatario y así creamos un ambiente propicio para la lectura del escrito. Debes utilizar la fórmula adecuada según la profesión y el sexo. Cuando no conocemos la identidad del destinatario, también debemos utilizar una fórmula educada para mantener el estilo cortés característico de las cartas formales. Las fórmulas de cortesía más utilizadas, pues todas estas fórmulas se pueden abreviar. Las abreviaturas para cartas formales son muy importantes y no se pueden utilizar de forma incorrecta. Cuando es una pareja, debe tratarse como señor y señora o señores y señoras. Al sumo pontífice corresponde el tratamiento de su santidad y en el sobre debe escribirse a la santidad de nuestro Señor. A los ministros, secretarios y subsecretarios, al presidente del Senado y de la Cámara de los Diputados, a los generales, a los embajadores, al presidente y al fiscal del Tribunal Supremo, a los gobernadores, a los patriarcas, arzobispos, obispos y abades mitrados, les corresponde el tratamiento de excelencia. En el sobre y encabezamiento del escrito, excelentísimo señor. A los diputados y a los senadores se les da el tratamiento de honorable en unos países y en otros el de ilustrísimo señor. Cuando no conocemos quién es el destinatario, podemos utilizar las siguientes fórmulas. Pues utilizar el cargo que ocupa y escribir a quien corresponda, o estimado señor o estimada señora. Entonces, estas son las fórmulas que se pueden abreviar y también se pueden utilizar cuando dirigimos a las personas específicas. Ahora vamos a hablar de las abreviaturas. Pues las abreviaturas para cartas formales son muy importantes y hay que tener en cuenta cuáles son las correctas, ya que no siempre se utilizan de forma adecuada. Estas son las más utilizadas para escribir una carta formal.
No hay que confundir abreviaturas con las contracciones utilizadas en los teléfonos móviles, ya que estas no se pueden utilizar cuando se redacta una carta de ámbito formal. Las abreviaturas también están muy relacionadas con las fórmulas de cortesía. Abreviaturas para cartas formales, pues estas son las principales abreviaturas utilizadas en las cartas formales. Entonces vamos a ver las abreviaturas utilizadas en las cartas formales. No debes sobrecargar el texto con las abreviaturas, pero sí puedes usarlas por cuestiones de espacio o para dirigirte al destinatario en el sobre. Entonces, pues A/C significa a cuenta. Admon punto significa administración. AFMO/A significa afectísimo o afectísima. CIA o con C, C con la letra A significa compañía. D punto o D con una letra A significa pues don o doña. E, X y C punto significa excelencia. Pues EXC con A significa excelencia. Y de igual forma EXCMO significa excelentísimo. Y con O EXCMA significa excelentísima. GRAL significa general. MONS punto significa monseñor. MTRO punto significa maestro. PROF punto significa profesor. P.D significa postdata. También se puede escribir como P.S. que significa postscriptum. Y P con una letra pequeña de A significa para. S.A.R significa su Alteza Real. S.E significa su excelencia. S.M significa su majestad. SRS significa señores. O también SRES significa señores. Y para señoras, la abreviatura es SRAS. UD significa usted. Y UD/S significa usted es. Entonces estas son unas de las abreviaturas que podemos utilizar en una carta formal. Y ahora vamos a hablar de las características de una carta formal. Las características de la carta formal son aspectos muy sencillos que conviene tener en cuenta para su redacción, desde la estructura, el lenguaje y la extensión. A continuación, te explicamos cuáles son las características fundamentales de las cartas formales. Uso de un lenguaje formal claro y sencillo, evitando una serie de errores comunes de las cartas formales. Extensión breve y concisa. Estructura precisa y coherente, con una clara separación de las ideas en párrafos y con una diferenciación de las partes de la carta formal. Busca dar información completa de aquello que se desea expresar. Empleo de fórmulas de cortesía y de la segunda persona formal como usted o ustedes.
y normalmente se dirige a personas no conocidas y trata temas formales. Los errores en las cartas formales que debes evitar suelen estar relacionados con el estilo y la forma de redactar. En la carta formal debes evitar también los errores ortográficos, ya que son muy frecuentes y quitan credibilidad. Este tipo de cartas deben escribirse con un estilo cortés, es decir, utilizando fórmulas de cortesía. Traten el tema que traten y sean del tipo que sean. Hay que intentar mantener una distancia con el destinatario para que la carta no quede informal. Ahora vamos a hablar de los consejos de redacción de cartas formales. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Pues tienes que tener en cuenta los siguientes puntos para escribir una carta formal correcta. Las cartas formales deben poder entenderse sin dificultades, debe ser claro y conciso, y las cartas formales tienen que poder leerse en cualquier contexto, quiere decir, deben ser educadas y correctas. En el caso de cartas formales de reclamación o queja, no debes mostrar tu rabia de forma explícita, debe ser breve, porque si la carta formal es muy extensa, puede que no sea leída. No debes utilizar contracciones propias de mensajes de texto, pero sí puedes utilizar abreviaturas para el tratamiento de personas. Y las partes de la carta formal deben ser claras y concisas. Todas las partes de la carta formal tienen que estar bien diferenciadas y organizadas las unas de las otras. Si queremos que nuestra carta formal sea efectiva, debe constar de fecha y lugar, el asunto, el nombre del destinatario de la carta formal y el cuerpo en sí. Cada parte de la carta formal tiene unas características concretas, siendo claros en la división de las partes de la carta formal. Nuestro destinatario entenderá mejor el mensaje y conseguirás que tu carta sea efectiva. Pues ahora vamos a hablar en más detalle sobre las partes de la carta formal fundamental. Pues estas son las principales partes de la carta formal. Dependiendo del tipo de carta formal, cada parte será más extensa o incluirá más datos. Incluirá como lugar y fecha, donde se encuentra la persona que escribe la carta y cuándo la escribe. Entonces, lugar y fecha, quiere decir dónde y cuándo. Asunto es el encabezado de la carta donde se dice al destinatario el motivo de la carta. Nombre del destinatario, pues se debe precisar el nombre del destinatario. Además, debe darse el tratamiento adecuado dependiendo de a quién nos dirijamos. Dirigirnos de una forma especial mediante diferentes fórmulas de cortesía. Saludo o vocativo es una forma cortés que funciona como introducción. Se puede decir estimado o estimada, o estimados o estimadas, o también podemos decir estimados y estimadas. Cuerpo de la carta formal. Pues
en una solicitud o asunto a tratar, cuenta con un número indeterminado de párrafos en los que se expone aquello que se quiere decir. En una carta formal no debe ser muy extensa, pero es conveniente que entregue toda la información necesaria y que esté bien redactada. Debe ser concisa y seguir unas características concretas. Que tiene el cuerpo debe tener una introducción en la que se expone los motivos por los cuales se envíe la carta, el desarrollo en el que se explica el asunto a tratar y también la conclusión que indica la idea final a la que se desea llegar. Y una carta también tiene una despedida. Entonces hablamos de la despedida de la carta formal. Es un pequeño párrafo que sirve para despedir la carta. Se cierra con una frase concisa y amable. Y al final hay que firmar. Entonces al final tiene la firma. Estas son las partes de la carta formal. Y son como hay que escribir lugar y fecha, asunto, nombre del destinatario, saludo vocativo, cuerpo de la carta formal y luego la despedida de la carta formal. La noción de carta de solicitud hace referencia a un tipo de carta que está motivada por una solicitud que se desea realizar a una persona o a un organismo. La carta de solicitud otorga formalidad al pedido y permite que el interesado exponga sus intereses de manera correcta. Entonces, ahora vamos a ver una carta de solicitud para prácticas laborales o pasantía. Y la carta de solicitud es: estimado señor, soy alumna de tercero de la Escuela Nacional Superior de Minas de Santa Etienne y en el marco de la enseñanza práctica que se nos exige, es necesario que realice unas prácticas de 4 meses relativas a esta enseñanza. Me permito dirigirme a usted para solicitarle me acepte profesionalmente en su plantilla en calidad de becario durante dicho periodo de prácticas. Los motivos que me han movido a seleccionar su empresa han sido la calidad y el atractivo de los productos que fabrica o de los servicios que ofrece y el constante crecimiento de su sociedad. Por mi parte, me comprometo a prestar el máximo interés y a esforzarme por aplicar constantemente lo aprendido para, de esta manera, prestar una ayuda y no perjudicar la buena marcha del sector al que se me afecte. Adjunto le envío mi currículo y un convenio de prácticas que recoge las condiciones relativas a mi estatuto en su empresa durante ese periodo. Quedo a su disposición para facilitarle toda la información adicional que usted necesite. En espera de sus noticias, le saluda muy atentamente. Anexos: convenio de prácticas y currículo. Cartas de solicitud de visa. Si deseas cursar estudios en el extranjero, probablemente será necesario que solicites una visa de estudiante y en ocasiones
es posible que uno de los requisitos sea redactar una carta de solicitante, ya sea para poder realizar estudios superiores, trabajar o residir permanentemente en tu país, destino de estudios. La carta de solicitud de visa es un documento breve y directo en el que se expone las razones de solicitar la visa de un país. Debes asegurarte de que toda su documentación esté completa para tener la certeza de que vas a obtener una aprobación. La redacción correcta de una carta de solicitante deberá dejar una buena impresión de tu persona. A continuación, encontrarás un modelo de carta de solicitud de visa estudiantil. La carta es como empezamos con estimado señor o estimada señora. Por la presente le informo que quiero solicitar una visa de estudios para estudiar en la universidad y el nombre de Chile, por ejemplo, en el curso de formación de profesores en la enseñanza de español como lengua extranjera. Soy estudiante de lengua y cultura española en la Universidad Jawaharlal Nehru, que actualmente tiene un convenio con la Universidad X. Me han concedido una beca para cursar los estudios en Chile y la duración es de un año. Pagaré el 50% del costo del estudio por cuenta propia, por lo que encontrará como anexo el estado de mi cuenta y de mis padres para su referencia. Además, adjunto la carta de aceptación por parte de la universidad y el documento con la dirección de mi posterior estadía en Santiago. Creo que cumplo con los requisitos de visa y le proporcionaré con gusto cualquier información o documento adicional relacionado con la concesión de visa. Le agradezco su amable atención y consideración y aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente. Rabnik Kaur. Por eso acabamos de ver una carta para pedir una carta de solicitud de visa. Pues una vez hayas terminado de hacer el currículum, necesitarás redactar además una carta de presentación dirigida al potencial empleador. La función de esta carta es llamar su atención, marcar la diferencia con los demás aspirantes al puesto y, en definitiva, conseguir una entrevista personal. Y la carta puede ser, señores, en relación al anuncio que publicaron en el nombre de la página web, me dirijo a usted con el fin de que puedan considerarme para el puesto de redactor en su diario. Soy graduado en Filología Hispánica y diplomado en Comunicación Social y Periodismo. En adición, poseo un buen nivel de inglés y he aprobado el nivel C2 de DELE con una puntuación de 90,5. Este verano trabajé como aprendiz en la agencia Reuters en el departamento de traducción, donde mis responsabilidades fueron traducir textos económicos del inglés al español y viceversa, a la vez que redactar noticias de la región en español para su posterior difusión. Esta experiencia puede ser de gran utilidad para cumplir con las necesidades que el puesto en su diario requiere. Espero tener la oportunidad de poder conversar con ustedes en una entrevista personal para exponerles mis conocimientos y mi deseo de formar parte de su grupo de trabajo. Quedo a su disposición para proporcionarles cualquier tipo de información adicional que ustedes estimen necesaria. Atentamente, Arindam
Biswas. Ahora vamos a hablar más sobre las instituciones donde un alumno quiere estudiar. Y empezamos con la exposición de motivos por los cuales deseas ingresar a una institución, pues es un requisito fundamental exigido por la universidad en la solicitud de admisión. Esto se trata de un texto breve en el cual el candidato expone, entre otros mensajes, sus metas académicas y profesionales y cómo el ingreso en esa universidad lo puede ayudar a lograr esos objetivos. También se incluye la descripción de las actividades extracurriculares realizadas por el candidato, los deportes y pasatiempos que practica y en general cualquier talento que demuestre la personalidad del interesado. Y vamos a ver una carta de este tipo que empieza con, por ejemplo, Departamento de Admisiones, Universidad ABC, señores Departamento de Admisiones. Les remito estas líneas con la intención de solicitarles que me hagan llegar tan pronto como les sea posible la planilla de solicitud formal de admisión a la distinguida universidad que ustedes representan, así como la lista completa de recaudos necesarios para la aceptación. A través de su website y de algunas publicaciones especializadas, he podido obtener valiosa información acerca del programa avanzado de gerencia hotelera que ustedes ofrecen dentro su amplio portafolio de cursos de posgrado y maestrías. Estoy realmente interesado o interesada en cursar el mencionado programa, pues deseo ampliar mis credenciales académicas en hotelería y turismo, área en la cual me desempeño como profesional desde hace 3 años. Tengo 26 años, soy ciudadano o ciudadana y del nombre del país. He egresado de la Universidad El Nombre en el año 2003 como licenciada o licenciado en Administración de Empresas. Yo hablo y escribo perfectamente Tengo 26 años, soy ciudadano o ciudadana y el nombre del país. Egresado de la Universidad Nombre en el año 2003 como licenciada en Administración de Empresas. Hablo y escribo perfectamente en inglés y actualmente curso el segundo semestre de estudio del idioma italiano. En los últimos 3 años he trabajado en un importante hotel de 5 estrellas de Caracas, donde he desempeñado el cargo de jefe de suministros, reportando directamente a la gerencia general del hotel. Deseo iniciar el programa avanzado de gerencia hotelera en el próximo periodo académico que comienza en octubre del presente año. Otras opciones de estudio que podrían interesarme son la especialización en administración turística y el posgrado en administración de cadenas hoteleras. Mucho agradeceré las gestiones que tengan a bien realizar para el rápido envío de los requisitos y formas que solicito. Sin más a qué hacer referencia y esperando su pronta respuesta atentamente. Entonces, en este módulo habéis aprendido las características y también, ¿no?, varios tipos de las cartas formales. Pero si queréis saber más sobre cómo escribir una carta de motivación y también cuáles son los requisitos de una carta que no debemos enviar a una universidad para solicitar una beca, debes
debes ver el e-text que tiene todas estas informaciones y además tiene como ejemplo una carta de motivación y también otras cartas referidas en este módulo. Pues, por eso es importante que veas el e-text también para hacer los ejercicios y también para ver los enlaces que hay ahí que te llevarán a otros websites donde puedas leer más y donde puedas ver más ejemplos de las cartas formales. Gracias.